A nivel histológico, vamos a ver cómo se disponen las células de la adenohipófisis, principalmente de la pars distalis, que es la zona de la adenohipófisis encargada de la secreción de las hormonas hipofisarias, bien, de la adenohipófisis. Entonces vamos a poner acá la histofisio, porque vamos a integrar un poquito de la adenohipófisis. Se dice que la hipófisis, vamos a poner bien, es la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis es una glándula de tipo cordonal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a nivel histológico las células se van a agrupar en cordones. Bien, que son cordones celulares. Acá yo se lo dibujé bien, un cordón celular, otro cordón celular y otro cordón celular. Y en el medio, separándolos, encontramos a los sinusoides. Estos son los sinusoides. Y estos son los cordones. Entonces, por eso, a nivel histológico, decimos que la adenohipófisis es una glándula tipo cordonal, porque está formado por cordones macizos celulares, que son las células encargadas de secretar las hormonas. Bien, separándome a los cordones celulares, que vendría a ser el parénquima de esta glándula, se encuentran unos vasos sanguíneos fenestrados que se llaman sinusoides. Bien, algo parecido vimos en la clase de inmunología a nivel del vaso, que encontramos los sinusoides esplénicos. Bien, si no lo recuerdan, les recomiendo que vean esa partecita del video donde les comento qué es un sinusoide y cómo es la pared de ese vaso sanguíneo. Si tomamos un cordón celular, vamos a ver que a las células de la adenohipófisis las vamos a dividir en dos grandes grupos, según se tiñan o no se tiñan con el colorante. Las células que se tiñen, o sea, que se tiñen bien con el colorante y se observan bien a la microscopía, se llaman células cromófilas. Hace referencia a que cromo viene de color, filas con afinidad, o sea, tienen afinidad por el color. Mientras que las que no se tiñen muy bien son las cromófobas. Dentro de las cromófilas, vamos a borrar esto así tengo espacio. Dentro de las cromófilas vamos a encontrar a dos subtipos. Las acidófilas y las basófilas. Dependiendo si toman el colorante ácido o básico. Recuerden que el colorante ácido es la eosina, el colorante básico es la hematoxilina. Y ya por una inmunohistoquímica con utilización de anticuerpos y todo, se ha podido caracterizar que las acidófilas hay dos tipos, mientras que las basófilas hay tres tipos. Tenemos, dentro de las células cromófilas acidófilas, tenemos a las células somatotropas, o también llamadas somatotrofas. Bien, la P o la F, dependiendo que el libro es lo mismo, somatotrofa o somatotropa. Mientras que el otro subtipo de las acidófilas es la lactotropa. Y dentro de las basófilas vamos a tener a las células tirotropas, gonadotropas y a las células adrenocorticotropas. Esto de somatotropa, lactotropa, etcétera, etcétera, hacen referencia a qué hormona va a ser la que liberen estas células cromófilas. Bien, por ejemplo, las células somatotropas
que son células cromófilas de tipo acidófilas, van a liberar somatostatina, ¿bien? O hormona del crecimiento. Somatotrofina o hormona del crecimiento. Las gonadotrofas van a liberar las gonadotrofinas, LH y FSH. Que ahora la vamos a ver. Mientras que las cromófobas se dice que son células acidófilas y basófilas, pero que ya liberaron a la hormona, por lo tanto no se tiñen porque no tienen gránulos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es así. Tenemos una célula, bien, con su núcleo, y cuando fabrican la hormona, la almacenan hasta liberarla. Y la almacenan en vesículas. Muchas vesículas que se inunda el citoplasma. Esas vesículas son las que le dan el color, porque la hormona capta el colorante, ¿bien? Y otros componentes también, pero estas vesículas son las que le dan la coloración. Entonces, yo tengo una célula acidófila con mucha hormona. Una vez que la libero, ¿qué va a pasar? Y ya no voy a tener más estas vesículas, porque ya liberó a la hormona. Entonces, va a ser una célula cromófoba, ¿bien? Se dice que las cromófobas son eso, no son más que las células cromófilas, pero una vez que ya liberaron su material. Veamos ahora brevemente, a modo de introducción, qué libera cada una de estas células, cuál es la hormona y en qué tejido va a actuar. Empecemos por las células somatotropas. Estas células somatotropas van a ser las células de la adenohipófisis encargadas de liberar la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento también se abrevia con las letras Hg, ¿bien? Hormona de crecimiento. Va a actuar periféricamente en los tejidos como hueso y cartílago de crecimiento, músculo y tejido adiposo. Su función, creo que la deducen de su nombre, va a ser estimular el crecimiento de estos tejidos, ¿bien? Y obviamente tiene otras funciones, pero vamos a quedarlo con eso ahora. Luego tenemos las células lactotropas, que van a liberar, frente a la estimulación del hipotálamo, una hormona que es la prolactina. Bien, se abrevia PLR. Y esta prolactina, ¿dónde va a actuar? Y principalmente a nivel de la mama. Bien, lo van a ver bien en nutrición, en la de nutrición cómo actúa, pero básicamente actúa en la mama para la producción de leche. Con eso, suficiente para el crecimiento. Luego tenemos las células gonadotropas, que van a liberar a las hormonas gonadotrofinas, que se abrevia GNRH, y que son la LH u hormona luteinizante y la FSH u hormona folículo estimulante. Y estas van a estimular principalmente a las gónadas. Bien, gónadas testiculares y ováricas. Bien, dependiendo si está en el hombre o en la mujer. Principalmente. Luego tenemos las células tirotropas, que van a liberar a la tirotrofina, que se abrevia TSH, y que va a estimular a la glándula tiroides para que libere T3 y T4, que son las hormonas tiroides. En cuanto a eje hipotálamo hipófiso tiroideo, eje hipotálamo hipófiso gonadal y eje hipotálamo hipófiso hormona de crecimiento, esos tres ejes son los que vamos a ver en las próximas clases. El eje hipotálamo hipófiso mamario, por ejemplo, y el que viene ahora se estudian en otras áreas. ¿Bien? Y por último tenemos a las células adrenocorticotrofas,
que van a liberar una hormona que es la adrenocorticotrofina, que se abrevia con las siglas ACTH y que va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, estimulando la liberación de un montón de hormonas, como por ejemplo el cortisol, que obviamente el cortisol va a tener un montón de efectos más. Entonces, vamos a ver entonces en las próximas clases estos tres ejes, siempre teniendo en consideración que hay dos ejes que se tienen que estudiar bien en crecimiento y desarrollo, que es el eje tiroideo y el eje de la hormona de crecimiento, mientras que el eje gonadotrófico, se estudia bien, con lujo de detalle, en el área de sexualidad, género y reproducción, que es área de segundo año. Acá solamente hay que saber la generalidad, saber que existe un eje y saber qué más o menos qué hormonas se manejan, porque tenemos que estudiar algo que se llama pubertad, bien, con la expresión de caracteres sexuales secundarios, y que ahí intervienen este eje. Pero a la profundidad, por ejemplo, el eje sexual femenino, o sea, la menstruación, entonces eso se estudia bien en segundo año. Hago esta aclaración porque obviamente todos caemos en la desesperación de estudiar todo el ciclo sexual y todo el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, tanto del hombre como de la mujer, cuando en realidad llegamos a segundo año y ahí había que estudiarlo, ¿bien? Pero bueno, yo les voy a ir puntualizando qué cosas tienen que saber y qué cosas no de este eje.